Muy bien, pues bienvenidos todos. Qué hermoso es poder estar juntos para oír a nuestro Padre en nuestros corazones y recibir lo que Él tiene preparado para darnos vida. Vamos a darle gracias este día mientras continúan integrándose más y más personas. Pero los que estamos presentes, por favor, quitemos toda distracción de nuestro entorno y vamos a abrir el corazón a nuestro papá y decirle gracias. Susi, por favor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por traernos aquí. Todos los que están conectados y los que están intentando de conectarse. Qué día tan maravilloso, tan celebrado, tan esperado en que tú resucitaste, Señor. Gracias por ese regalo tan grande para nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hoy es un día igual a cada día que nos es dado por nuestro Padre, porque el mundo hoy recuerda y celebra y en sus tradiciones la resurrección, pero nosotros somos llamados a vivir la resurrección con Jesús cada momento de nuestra existencia. Y les hemos invitado hoy a todos para recibir lo que Dios quiere hablarnos con respecto a sanidad. Pero vamos a empezar allí, vamos a empezar con el asunto de la verdad de la resurrección. La resurrección de Jesús puso el sello final a nuestra redención. Y la redención es la redención de la condición humana, la redención de la naturaleza humana en la cual nacimos y a la cual estábamos sujetos como descendientes de Adán y de Eva, pero a eso vino Jesús, a redimirnos de esa maldición que heredamos, que nadie pedimos, nadie puso su solicitud y dijo, yo quiero ser hijo de Adán, yo quiero vivir el legado adámico, ¿verdad? Que es pecado y muerte y temor y carencia y toda esa condición humana. De eso hemos sido redimidos y la resurrección habla de libertad de ese estado. De forma que lo que Dios hace cuando Él nos recibe, y lo hemos hablado y es el deseo de nuestro Padre, es que todos sin excepción, los que hemos abierto el corazón a Jesús, estemos claros en lo que Él hace cuando nos recibe. Dios te recibe en la condición humana. Y Él actúa en su poder para hacerte de nuevo, para hacerte renacer. Y lo hace engendrándote de su propia simiente, en su propia especie, y dándote un nuevo espíritu, el cual ha nacido de Él. Y así como Jesús nació de Dios por el Espíritu Santo, así también tú, si le has abierto el corazón a Jesús, has nacido de Dios. Ahora, la persona que se acepta renacida, entonces Dios nos explica en Romanos capítulo 6 que si morimos juntamente con Jesús, no es para desaparecer, no es para dejar de ser, sino es para resucitar juntamente con Él. Y ese es el producto
del sacrificio de Jesús que tú y yo y todos somos llamados a disfrutar en cada instante y a cada momento. Pero ¿cómo opera esta resurrección en nuestro ser? Pues opera porque lo crees, porque le crees a Dios, porque te consideras resucitado o resucitada juntamente con Jesús. Y cuando te aceptas en resurrección, cuando en tu entendimiento ya no te ves al espejo, no solamente el vidrio del espejo, sino en tu propio pensamiento, cuando te contemplas, te ves resucitado, te ves renacido, te aceptas como producto del amor y del poder de Dios. Entonces, esto requiere una nueva existencia. Y la verdad de esta nueva existencia es que ya no eres sujeto de lo que gobierna la existencia humana. Por ejemplo, lo mencionamos la semana pasada, pero vamos ahí de nuevo. Hebreos capítulo 4, Dios dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Jesús también participó de lo mismo, pero con un propósito específico. Dice que él participó de lo mismo para librar por medio de su muerte, para vencer por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a esclavitud. Ahora, ¿esa es tu realidad? Porque si tú vives esta realidad, entonces cada vez que ves, que oyes amenazas de muerte, ya sea por virus o por violencia o por economía o por enfermedad, por lo que sea, tu corazón no se mueve por eso. Porque tú ya no eres sujeto del temor a la muerte y de la esclavitud que eso produce. Esa realidad es lo que Dios quiere sustentar en cada uno de nosotros. Es lo que Él quiere establecer como la verdad de la cual vivimos y con la cual enfrentamos todo lo que ocurre en nuestro entorno. Tengo una pregunta para que tú la medites con Dios en este momento y es, Dios es eterno. ¿Estás de acuerdo con eso? Lo cual quiere decir que Dios es inmortal. ¿Estás de acuerdo con eso? Ahora, ¿tú eres eterno? ¿Eres inmortal como Dios es? Pues si has renacido, entonces eres eterno. Eres inmortal. Escucha a Jesús. Juan capítulo 11. Jesús menciona estas palabras. Él dice, yo soy la resurrección. Porque, miren, decimos Jesús resucitó y es correcto, pero Él fue más allá de eso. Es como decir, Jesús siempre dijo la verdad, es correcto, pero Él fue más allá de eso. Él dijo, no, no nada más digo la verdad, yo soy la verdad. Y es lo mismo con la resurrección. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá jamás. ¿Crees? Entonces, si le crees, es importante que proceses en tu corazón lo que Dios te ha hecho.
Y lo que Él nos ha hecho es, Él nos ha hecho inmortales. Me espero porque hay veces que el Espíritu Santo me dice, hey, deja que esto asiente ahí, deja que esto choque con los argumentos y deja que Él haga el trabajo en tu corazón para confrontar todas las cosas que no están de acuerdo con Él. Porque estas no son ni mis palabras ni mis opiniones, son sus palabras, sus declaraciones. Y todo lo que Él ha declarado es su compromiso. Recuerda que tú y yo no vivimos tratando de cumplir la palabra de Dios, sino vivimos la fe de que Él cumple en nosotros lo que ha hablado. Así que si le crees, puedes decir, soy inmortal. Bueno, la lógica humana empieza a alegar, ¿verdad? Dice, sí, pero todos, y hasta podemos usar la Biblia, podemos citar escrituras como la escritura que dice, está determinado a cada hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Pero ahí es donde necesitamos ahora entender, si voy a vivir la vida eterna, y la vida eterna, recuerda, no es futura, es eterna, es ahora, es siempre. Si yo disfruto de vida eterna, porque Jesús no dijo, el que en mí cree un día va a tener vida eterna, dijo, tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida, ya sucedió. Entonces, si tú y yo tenemos vida eterna, nuestra ocupación es ya no darnos permiso de seguir utilizando el raciocinio humano, porque la vida eterna no es congruente con el raciocinio mortal, ¿sí? El mortal tiene que pensar y razonar dentro de su estado, dentro de su condición. El mortal tiene que vivir en temor, en inseguridad, en impotencia, en limitaciones. Es un estado enfermo. La muerte, la amenaza de muerte, es un estado de enfermedad espiritual y de enfermedad del alma y por supuesto del cuerpo. El inmortal no piensa como mortal, no vive. Dios, por ejemplo, nunca puede vivir el temor de la muerte, imagínate. Porque eso no es una amenaza en su existencia, eso no es un peligro. Dios no vive el problema de la impotencia o de la incapacidad, de limitaciones. Dios no vive el problema de la escasez. Dios no vive ninguna de esas cosas. Entonces, si vamos a creerle y Él va a cumplir en nosotros su palabra, es preciso que entendamos cómo Él va a traernos a la plenitud de su vida. Y Él lo va a hacer primero por sus acciones poderosísimas que nos hacen renacer, porque el renacer es una acción asombrosa. El que Dios te haga de nuevo aquí adentro, te dé un nuevo espíritu y luego que Él venga a habitar en ti. Eso es algo asombroso. Pero eso no puede operar en tu ser nada más de manera automática, de manera que si ya Dios entra a tu vida y ¡pum! Tú entras así como te vuelves un robot, ¿no? Ya no tienes control de ti mismo, es todo lo opuesto.
Si algo produce Dios en ti es libertad. Y esa libertad ahora requiere que cada uno en lo personal aprendamos a vivir eligiendo participar de la vida eterna. Y vuelvo hoy a invitarlos a visualizar esto. Tu espíritu, visualízalo como una habitación, un lugar de habitación con dos compartimentos. El lugar en ti donde Dios vive, porque Jesús fue clarísimo en ello. Él dijo, me voy a ir físicamente, pero voy a regresar a ustedes. Y le preguntó Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿cómo es que vas a venir a nosotros, pero no al mundo? O sea, ¿cómo le vas a hacer? Porque él está pensando externamente, ¿verdad? Él está pensando con el raciocinio humano. Y Jesús le dice, no, Judas, es que no voy a venir a estar con ustedes. Ahora voy a venir a estar en ustedes. Me voy físicamente para poder venir a vivir en ustedes. Y en aquel día, ustedes van a conocer que ustedes están en mí, yo estoy en ustedes, mi Padre está en mí, y vamos a venir y vamos a morar en ustedes. Bueno, eso sucede cuando le abres el corazón a Jesús. Y si ya lo hiciste, ya sucedió. ¿Sí? Pero fíjate lo que pasa si seguimos con el entendimiento humano. El entendimiento humano sigue buscando a Dios por fuera. Sigue tratando de tener una relación externa, sigue conceptualizando a Dios en el espacio, quién sabe dónde. Y entonces con ese entendimiento no puedes participar de la vida eterna. Porque te consideras todavía solo, vacío. Y en esa condición, con todas las consecuencias que eso conlleva. Mortalidad, inseguridad, incapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, necesitamos un entendimiento diferente, un entendimiento divino. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo en ti. Renovar tu entendimiento para que con un entendimiento congruente con la naturaleza divina, tú y yo, cada uno, podamos participar de lo que Dios es. Porque a nosotros se nos ha dado lo que ninguna otra criatura tiene acceso a vivir. Por ejemplo, en la Escritura se nos explica cómo hay una raza de criaturas que son angelicales. Y atienden y son los millares incontables de seres angelicales que viven en todos los negocios de Dios, haciendo todo lo que Él les ordena y en fin, es algo asombroso. Pero ellos no tienen la participación que tú y yo tenemos de que Dios viva en ellos. No son hijos de Dios. Son criaturas de Dios, son creaciones. Son asombrosos. Pero no son llamados a vivir lo que tú y yo somos llamados a vivir. Y hay una escritura que dice que ellos anhelan poder participar de lo que tú y yo podemos vivir, pero a ellos no les fue dado.
Entonces, imagínate lo importante que es contar con el entendimiento divino para poder participar de lo divino. Y hay una escritura en Primera de Corintios, el capítulo 2, que es muy importante que tengas presente. Y dice en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, y cuando personalizas eso, más yo tengo la mente de Cristo. Fíjate la perfección de la obra de Dios. Y aquí cabe insertar, para que no recibas esto incorrectamente, que esta renovación de tu entendimiento, que quiere decir que se destruya en ti y en mí, en cada uno de nosotros, el entendimiento humano, porque es opuesto y incapaz de comprender lo divino. Y que Dios te dé el entendimiento divino. ¿Y cómo te lo ha dado? Pues Él lo empaqueta en esto que llama la mente de Cristo. Ahora, entiende esto. Si vas a participar de lo divino, tiene que ser en una conciencia, en un entendimiento, en una claridad que te va a ser provista por el Espíritu Santo, pero lo que no puedes usar es la mente humana. Entonces, aquí hay algo importantísimo. Tienes que despedirte, rechazar el entendimiento humano para recibir el divino. Y esto es un proceso que el Espíritu Santo va a caminar contigo, que no requiere de tu capacidad. Nada en la vida divina requiere de tu capacidad. Todo te es provisto. Pero la elección, esa es tuya. Eso es lo que Dios no va a hacer por ti. Él no va a elegir por ti. Por ejemplo, Jesús vino y dio su vida por todos, sin excepción. Sin embargo, el beneficio de lo que Él hizo solo se aplica a los que eligen creerle. Entonces, la elección es nuestra, pero no es una elección histórica, sino una elección constante. ¿Sí? Constantemente, tú y yo estamos o viviendo en el Espíritu, recibiendo el entendimiento divino, o nos negamos a ello y seguimos utilizando el lado humano. Y esa elección determina salud o enfermedad. Esa elección determina muerte o vida eterna. Esa elección está en tu dominio.
Y la persona que le hace caso a Dios y humilla su corazón y le permite a Dios venir a él, a ella y hacer el trabajo de renovación de tu entendimiento, vive la salvación, vive la salud de Dios. Tristemente hoy hay tantas corrupciones de esta verdad sencilla, tantos entendimientos humanizados de la Escritura, de lo que Dios ha dicho, de qué es, a qué vino Jesús, etcétera, etcétera. Pero Jesús fue clarísimo. Él dijo, miren, eso va a suceder. Así que nos dijo la verdad. Eso va a suceder. Pero ustedes no se confundan. Porque lo único que valida o que hace válido la verdad que yo soy en ustedes es el resultado, es el fruto, es lo que Dios produce en ti. Y eso tiene que ocurrir a cada instante, en tu vida y en la mía. Yo no puedo producir paciencia divina, ni una gota de ella. Pero Dios en mí, Él es paciencia. Entonces, cuando yo le acepto para que Él viva lo que Él es en mí, su paciencia abunda. Su paz abunda, su amor abunda, su verdad abunda, su poder abunda, su santidad, todo lo que Él es abunda. No me cuesta esfuerzo. Él lo está haciendo en la capacidad suya. Y yo puedo disfrutarlo y manifestarlo. Eso es salud. Y todo lo que no es vida eterna es enfermedad. Es corrupción. Y esto es algo que hoy necesitamos permitirle a Dios confrontar en nuestros corazones, porque cada uno de nosotros o estamos al 100% en que Él cumpla su vida en nosotros, o estamos en otro asunto. Y déjenme decirles, mis hermanos, nuestro Padre no trabaja a medias. Por eso cuando escuchas a Jesús, escuchas cosas muy radicales, les llamamos, ¿no? Ejemplo, Jesús dice, ¿tú quieres venir a donde yo voy? Es sencillo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz, que quiere decir el fin de tu yo humano. Y sígueme cada día. Cuando yo tengo entonces estos conceptos que no son divinos, pero que crean teorías y doctrinas donde me doy permiso de ser todavía humano, mortal, débil, limitado, y encuentro pretextos y argumentos y los recibo y encuentro clubes que me dicen, sí, claro, así es. Por ejemplo, esa es la meta. ¿Has oído eso? Sí, esa es la meta. Pero no es la realidad. Y Dios sabe, porque así dice el diablo, ¿verdad? Así empezó el problema. El problema empezó cuando el diablo le dijo a Eva, sabe Dios que no morirán si se comen la frutita esa, sino que al contrario, ustedes van a ser como Dios, sabe Dios. Y hoy los engaños diabólicos todos traen esa característica. Dios sabe, esa es la meta, que seamos santos, que seamos como Él es, esa es la meta, pero Dios sabe que eso no es posible. ¿De veras?
Entonces, si Dios sabe que no es posible, nos ha hecho un montón de mentiras. No. Dios sabe que Él en ti es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que tú pides o entiendes. Y este es un ejemplo de la renovación de tu entendimiento. Todo nuestro entendimiento tiene que ser hecho de nuevo para que sea congruente con la realidad divina que nos ha sido dada. Pero es selectivo. El Espíritu Santo está en ti para guiarte a toda verdad. Él es responsable de convencerte de la verdad divina. Tú no tienes que depender de terceras personas, porque esa es otra de las enfermedades humanas. Si vas a ser hijo o hija de Dios, tienes que permitirle a Dios establecer comunión contigo. Y lo que no vas a resultar siendo es una persona orgullosa, una persona intolerante, una persona jactanciosa, una persona divisiva. No, vas a resultar siendo como Jesús es. Manso, humilde de corazón. Porque eso es lo que Dios va a producir en tus entrañas. Vas a vivir piedad. Piedad es la vivencia donde tus sentimientos y los de Dios se unen para que tú vivas lo que Él siente y lo manifiestes. Vas a participar de todo lo que Él es. Entonces, hoy Dios quiere invitarnos a comprender cómo Él va a operar su salud en nosotros. La semana pasada, para los que estuvimos y los que no estuvieron, esta serie que Dios nos está permitiendo tener cada domingo está disponible a todos en YouTube, en el sitio de humanidadtransformada.com. Pero lo importante, mis hermanos, es le vas a permitir a Dios hacer de ti su hijo, su hija. Ser producto, hechura suya, como dice el Espíritu Santo en Efesios 2:10. Pues tienes que entrar a este proceso de renovación de tu entendimiento. Ahora, si tú eres una persona que en lo que estamos hablando vienes a entender que no has dado los pasos todavía para abrirle tu corazón a Jesús, para recibir a Dios en ti, para permitirle hacerte renacer y hacerte su hijo, entonces ahí está tu inicio. Y es sencillísimo. Todo lo que tienes que hacer es decírselo. Aquí está mi corazón. Gracias porque me amas. Entra a mí. Y Él va a empezar a convencerte de que ya lo hizo, porque es instantáneo. Pero si eso ya lo viviste y eso sucedió en tu vida hace 5 minutos o hace 50 años,
Entonces, ¿qué sigue? Pues la renovación en el Espíritu Santo. Esa es la próxima etapa del trabajo de Dios en ti. Ya te hizo renacer, ya eres su hijo o su hija, ya vive en tu corazón. Ahora, ¿piensas como Jesús? Porque si eso no está ocurriendo, no puedes vivir como Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, el trabajo de Dios es muy directo y muy preciso y es glorioso, porque Él viene directamente al proceso de hacerte nuevo en tu entendimiento. Y allí es donde está el proceso de sanidad. Si tu entendimiento no es renovado, entonces tú sigues aceptándote enfermo. Y no hablo nada más físicamente. Soy mortal, soy débil, soy incapaz. El miedo es normal. Perdón, algunos decimos, es que el miedo es necesario. Sí, para los seres humanos, sí. Pero no para Dios. ¿Para qué necesita Dios el miedo? Y si tú eres su hijo o su hija de su simiente, entonces, ¿cómo que tú sigues siendo sujeto de miedo? Entonces, ¿saliste defectuoso o qué? ¿Te das cuenta? ¿Y dónde está el problema? En tu entendimiento. La fuente de salud es Dios en ti. Pero ese trabajo de sanarte tiene que operar destruyendo engaños y trayéndote a verdad, para que todo en tu entendimiento trabaje igualito que como Jesús piensa y como Jesús es. Hay una ley inquebrantable que Dios declara y es: como piensas en tu corazón, así eres. Entonces, Dios tiene que trabajar en cómo piensas en tu corazón para que seas como Jesús. ¿Lo entiendes? Y tú y yo o estamos en ese asunto: Padre, renueva mi entendimiento, o seguimos montados en el macho de, no, es que yo así pienso, es que yo así creo, es que yo así lo veo, montados en nuestras opiniones y conceptos y defensas y teorías y doctrinas y ¿qué han producido? ¿Qué han producido? Tienes un mundo cansado de ver y de oír que se hable de Dios. ¿Por qué? Porque no hay evidencia. Pero vive la renovación de tu entendimiento y ve la vida de Dios fluir en ti, y ahora tú eres la evidencia. Así que es vital, amados hermanos y hermanas, es vital que no seamos personas que nos hemos quedado estancados en un engaño
con una creencia corrupta en Jesús. ¿Qué es eso? Pues es una creencia, miren por qué es corrupta. Si yo creo que Jesús vino al mundo para pagar por mis pecados, pero me dejó en el mismo estado de pecador, pues fue una bonita acción, ¿no? O sea, maravillosa acción, pero se quedó corto, porque el problema radical, pues no lo pudo arreglar. Es como si, por ejemplo, tienes una persona en tu familia que roba, ¿no? A quien se deja le roba y tú andas pagando atrás de él lo que se roba. Pero lo ladrón no se lo puedes quitar. ¿Lo ves? Pues imagínate qué clase de Dios sería. Sí, yo sé que eres pecador, pero pues te quiero mucho y voy a... Eso se llama ser alcahuete. No, nuestro Padre es mucho más poderoso que eso y sabio. Lo que Él hizo fue venir a destruir ese corazón perverso y malvado con el que todos nacimos y darnos uno nuevo, que es santo, que es incorruptible y que es congruente con Él. Ahora sí estamos hablando del poder de Dios, de que es capaz, del amor de Dios. Pero si yo no entiendo eso, me sigo aceptando esclavo del pecado, víctima de Adán, ¿cuándo voy a vivir la realidad divina? Sigo engañado, sigo enfermo, sigo mal. Así que vamos a resumir para que quede clarísimo a qué nos llama Dios hoy. En pocas palabras, Dios nos dice, yo vine a hacerte de nuevo y de a de veras, y a hacerte en mi semejanza, a hacerte idéntico o idéntica a Jesús. Y aquí está cómo. Primero, haciéndote renacer en tu espíritu. Ya lo hice. Si me dejaste entrar a ti, ya está hecho. Ahora vamos a la renovación de tu entendimiento. Quiero leerte la escritura en Tito, el capítulo 3, y el versículo 4 en adelante. Dice, me encanta este contraste porque habla de cómo éramos y habla de cómo Dios nos hace de nuevo. Y dice, porque nosotros... perdón, versículo 3, vamos a empezar en el 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Suena familiar el asunto? Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Por favor, escucha, nos salvó. No dice, está tratando de hacer su mejor esfuerzo. Ya lo hizo, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En primer lugar, por su misericordia. Eso es lo que Jesús vino a hacer. La salvación por misericordia. Jesús la cumplió.
muriendo y resucitando de los muertos. Segundo, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es eso? Es hacerte de nuevo. Cuando tú le recibes, Él te renace, te engendra y te hace nacer de nuevo. Si ya le recibiste, ya está hecho. Y tercero, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Todo en ti y en mí necesita ser traído a la naturaleza divina. Lo que no opera en la naturaleza divina está enfermo. Cuando mandamos la invitación esta semana, pusimos la pregunta, ¿tienes sanador? Y ahí es donde vamos a terminar este ágape. Tener sanador no es tener un curandero o un médico humano que trata de dispensarte productos, sino es tener a Dios trabajando en perfeccionar tu transformación para que todo tu ser viva su salud, su salvación. Mi espíritu sano, mi alma, mi entendimiento, mis sentimientos, mi voluntad sana, mi cuerpo sano por el poder de Dios. Eso es lo que Él está trabajando en cada uno de nosotros. Y ocurre en la renovación de tu entendimiento, porque todo lo que Dios tiene que hacer en ti o es permitido porque le entiendes y le crees, o es negado porque no le crees debido a que crees otras cosas, a que tu entendimiento no es congruente con lo que Él es y con lo que Él te ha prometido, con lo que Él te ha dado. Un último ejemplo. En Efesios el capítulo 1, Dios dice que Él ya te bendijo con toda bendición espiritual. Ya lo hizo. Entonces, el entendimiento de Jesús es maravilloso porque en Juan 17 Jesús le dice al Padre, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Así que Jesús no vive viendo cómo le pide cosas al Padre, porque Él vive esa verdad. Todo lo que es tuyo, Padre, es mío. Pero primero vive la verdad de todo lo que es mío. Es tuyo, todo. Bueno, el entendimiento humano no concibe eso. Si tú te riges por el entendimiento humano, entonces cuando enfrentas tu existencia aquí en la tierra, la enfrentas desde lo que crees que eres y desde lo que crees que tienes. Pues, por ejemplo, si tú tienes mucho dinero, pues no se te hace difícil que algo cueste caro. Pero si no tienes nada de dinero, aún lo que es barato, se te hace difícil. Porque te mides por tus posesiones.
Y así funciona la existencia humana. Y cuando le permitas al Espíritu Santo, Él te va a llevar a la historia de cómo sucedió eso, por qué existe así, por qué funciona así. Todo eso está clarísimo. Pero la renovación de tu entendimiento es entrar a la abundancia de tu Padre. Y Dios lo va a hacer llevándote a saber, a comprobar que tu vida no se valora por los bienes que posees. Y esa renovación te va a desarraigar aquí adentro de esa maldición que está en todo corazón humano y que es herencia del legado adámico. Cuando Dios renueva tu entendimiento, no es un trabajo artificial, es un trabajo integral, porque todos esos arraigos que traes, Él los va a limpiar. Eso es lo que Él va a santificar en tu vida. Y te va a sanar de avaricia, y te va a sanar de orgullo, y te va a sanar de todas las cosas que impiden que disfrutes de su abundancia. Entonces, amada familia de Dios, es tiempo que nos dejemos transformar, que comprendamos que a esto somos llamados, que o vivimos el total, la total liberación de la condición humana por obra de Dios en su poder, o vivimos un engaño. La resurrección de Jesús estableció la victoria de Jesús sobre el diablo, el pecado, la muerte. Pero esa victoria no era para él, porque él nunca estuvo amenazado por esas cosas. Esa victoria es para que tú y yo la vivamos, la tengamos y la manifestemos. Y no puede manifestarse si mi entendimiento continúa anclado en el conocimiento y en la lógica humana. Lo hermoso de todo esto es que este trabajo no es una tarea para que tú y yo la hagamos, sino para que el Espíritu Santo la haga en cada uno de nosotros. Así que está asegurado el resultado. Y lo único que Abba quiere es tu decisión. Y soy guiado a que contestemos esta invitación antes de oír comentarios, antes de otra cosa, que lo que Dios está haciendo en tu corazón ahora, tú puedas tomar un momento y decirle: Padre, aquí está mi entendimiento, recibo la mente de Cristo y desecho la mente de Cristóbal. Las dos no pueden coexistir. Yo usé mi nombre, pero tú usas el tuyo. Pues está fácil que deseches mi mente, ¿verdad? Pero mi mente no es tu problema. Tu mente es tu problema. Vamos a decirle eso a Dios ahora. Padre, nos has llamado a vivirte, a conocerte vivencialmente, y te has comprometido a hacer el trabajo necesario para que
opere en nosotros la mente de Cristo, sin la cual no podemos participar de lo divino. Gracias porque eres poderoso para cumplir esta promesa y hoy nos invitas a entender cómo permitírtelo. Y tú que estás hablando al corazón de todo aquel que tiene oídos para oír lo que el Espíritu habla, recibe la respuesta de tus hijos. Padre, haz esta obra maravillosa. Derriba toda fortaleza, todo engaño, todo argumento que se levanta orgullosamente, altivamente en contra de tu verdad, para que en nosotros solo quede tu verdad y tengamos libertad para creerte, para vivirte, para vivir comunión contigo, hacernos uno contigo y permitirte hacer las obras que has preparado de antemano para que andemos en ellas. Gracias, Padre, por amarnos así. Gracias, porque no has hecho distinción de personas. Gracias porque tú eres fiel a tu promesa y poderoso para cumplirla. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues si has respondido a Dios, vive ahora la expectativa de que Él cumpla. Y prepárate para vivir confrontaciones divinas. Déjame explicártelo. ¿Sí? ¿Qué es una confrontación divina? Bueno, escucha al Espíritu Santo en 2 de Corintios, el capítulo 10, y el versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. Allí está el punto de acción de Dios. La vida de tu mente es donde va a ocurrir la renovación de tu entendimiento. Entonces, las confrontaciones divinas ocurren cuando tú le permites al Espíritu Santo darte verdad y pones tus pensamientos en sujeción, lo cual es un orden invertido, porque lo que ocurre en el ser humano, en la condición humana, es tú piensas, eres un ser pensante y eso ocurre automáticamente. Primero piensas y luego eliges y sientes y todo se desencadena en base a eso. Pero en el poder de Dios, lo que vas a vivir, si estás dispuesto a vivirlo, es un alto. Es un orden diferente, expresado por Jesús en Mateo capítulo 6. Busca primero el reino de Dios. Antes que pienses por tu cuenta, antes que sientas por tu cuenta, antes que reacciones por tu cuenta, primero busca. Esa acción de buscar, el humano la hace y todos la hicimos. Por ejemplo, ¿cuántas veces has vivido el sentimiento de, ¿y ahora qué hago?
¿Lo conoces? Esa acción innata, instantánea de buscar. Jesús no te está diciendo ya no lo hagas, sino te está diciendo condúcela correctamente. Ya no busques solo, busca primero el reino de Dios en ti. Que Jesús fue claro, mucha gente habla del reino de Dios como cosas externas y Jesús dijo, no, no, no. El reino de Dios está en ustedes. Busca escuchar a tu Padre. Hay una palabra que nos ha sido dada a los hijos y es la palabra papá, Abba. Cuando tu espíritu busca, ¿en dónde busca? En Abba. Y Dios está allí. Abba está en ti para fluir vida. Lo demás, Jesús dijo, viene por añadidura. Vas a enfrentar procesos profundos que el Espíritu Santo te va a invitar a vivir para que se derriben argumentos en ti, fortalezas que operan en ti, que te han esclavizado, que te niegan la vida eterna. Vívelas con gozo. Porque el producto de cada confrontación es libertad, es salud, es salud. ¿Sí? Es que lo que está arraigado en tu corazón, lo que tú no puedes cambiar, sea cambiado por el poder de Dios. Y cada vez más vivas en la mente de Cristo. Y te conozcas como hijo o hija de Dios viviendo comunión y participando de Él. Esto es tener sanador. Padre, todo lo que en mí no está igualito a Jesús, sánalo. En mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. A veces nos aprieta más el cuerpo porque está peleando cosas. Haz lo mismo, es exactamente el mismo proceso, pero no te aceptes en enfermedad. Lo hablamos la semana pasada. No te aceptes desprovisto, no te aceptes como un ser amenazado por lo humano, por lo terrenal. Vive verdad. Amén. Vamos a escuchar lo que Dios quiere aportarnos por conducto de ustedes, hermanos, incluyendo a los presentes. Creo que lo más importante es, como dice, tener la mente de Cristo, porque ahí es la lucha, como estás hablando del humano y cómo entrar en vivir y tener la mente de Cristo y poder que eso es lo que conduzca a nuestra vida todos los días. Pues tenemos un papá comprometido a hacer que funcione en nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces es maravilloso tomarle la palabra y decir, estoy listo para que produzcas en mí la mente de Jesús. ¿Quieres decir algo? ¿No? Ok. Chris, ¿Quién de ¿puedes ustedes va a decir algo? participar? ¿Puebla? Sí, adelante. Sí, habla Stefan. Chris, Estefan, adelante, te escuchamos. sí, vamos a suponer que ya abrí el corazón a Jesús, que es realidad, así es, y el proceso que sigue, que Él va a cambiar mi entendimiento, ¿no? ¿Tú dirías que ese proceso
apenas realmente sucede cuando yo empiezo a practicarlo en el día a día. Así es, Estefan. Mira, voy a leer otra escritura muy importante en este aspecto porque es clarísima y es Romanos el capítulo 8 y dice, el versículo 5, porque los que son de la carne, y carne quiere decir naturaleza humana, los que son humanos piensan en las cosas humanas, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Y luego dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y explica la razón, dice, porque los designios de la carne, de la naturaleza humana, son enemistad contra Dios, porque no se someten o no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Entonces, la respuesta a lo que tú preguntas es, Dios vive en ti para darte ahora un nuevo entendimiento, porque de ello depende que tú participes de la vida divina en todo lo que eres y de la abundancia de tu Padre en todo lo que vives. Pero se opone el entendimiento humano que se ha cultivado en ti durante toda tu existencia en la tierra. Entonces ahora viene el proceso de aprender a pensar en el espíritu. Y por eso dice el ocuparse. ¿En qué estoy ocupado? Bueno, vamos a dar un par de ejemplos sencillos y rápidos, prácticos, en cómo me ocupo de las cosas del espíritu. Porque lo que todos vamos a descubrir es que traemos un montón de engaños puestos que nos hacen pensar mal. Por ejemplo, hay un engaño terrible que dice que tienes que hacer una división entre lo espiritual y lo material, lo secular y lo religioso, ¿sí? Y entonces cuando estoy ocupado, por ejemplo, en mi vida laboral, pues allí no puede haber nada espiritual porque esta es mi vida laboral. Ahí tengo que vivirlo a la humana. Eso dice ese engaño. Y muchos creen ese engaño. Y por lo tanto, no vemos bendición en esa área porque la estamos viviendo en maldición. Ahí te lo dice Dios, el ocuparse de la existencia humana produce muerte, pero el ocuparse de la vida divina produce vida y paz. Entonces, ¿qué pasa cuando entiendo eso? Porque el Espíritu Santo, recuerden, te va a dar entendimiento y te ocupas de permitirle a Él enseñarte cómo vivir tu vida laboral desde tu espíritu. Te vas a maravillar porque vas a aprender a ver tu vida laboral en bendición, en libertad, divinamente. Y así sucesivamente, todas tus relaciones y en todo es la mente de Cristo es para que puedas participar de lo divino en todas las esferas de tu existencia. Gracias por esa pregunta, Estefan. Vamos con Estelita y luego Gracias. con Ale. Adelante, Estelita. Yo lo que quisiera decir antes que nada es, por la gracia de Dios, recibí el mensaje de esta plática, que es
en mi opinión, una revelación, y una vez más, revelación extraordinaria en lo que se refiere a nuestra vida en Dios, a nuestra relación en Dios, una vez que decidimos decirle sí a Jesús, el Cristo de Dios, es decir, de recibirle, de aceptarle como nuestro Salvador personal. Jesús, el Cristo de Dios, siendo el Salvador de toda la humanidad. A partir de esa relación, que es la mía, personal, y mismo ultra personal, porque nuestra relación con Dios en realidad es una relación única e irrepetible, por una sencilla razón, que todos nosotros, sin la mínima excepción, toda la raza humana, podemos vivir esa relación por la sencilla razón que cada uno, cada una, es para Dios único e irrepetible. Única e irrepetible. O sea que Dios nos está dando a todos en la misma y exacta medida la posibilidad de vivir esa vida, de que nuestro entendimiento espiritual sea iluminado y que a partir de ese momento vivamos esta nueva vida, que es la nuestra si lo deseamos, si lo aceptamos, si 100% voluntariamente decimos sí. Esto es lo que tenemos que hacer. Pero una cosa es sencilla, que Dios mismo, hay una sola cosa que nos pide. Pero en ese momento nos la pide totalmente. Nuestro corazón. Nuestro corazón a cada uno, totalmente. Totalmente, sin que en este corazón haya la mínima partícula que se opondría a Dios, a la naturaleza de Dios, por la sencilla razón que una de las cosas que recibimos en la redención de Cristo y que nos ha ya sido dada es nada menos que la naturaleza de Dios mismo. Entonces esa naturaleza de Dios mismo nos ha sido dada a nosotros en esa relación ultrapersonal, individual, única, con el Dios Todopoderoso en sus tres manifestaciones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta relación es a nosotros de verificarla, a nosotros y a nadie más que nosotros, y eso es el glorioso de decir, y bien, yo, Estela Rodríguez Santiago, sé que lo que Dios promete, lo promete, porque Él tiene no solo la voluntad, sino la capacidad total de cumplirlo en nosotros. Sencillamente. A partir de ese momento sabemos que ese privilegio inmenso de ser conducidos nada menos que por el Espíritu Santo de Dios, bien a nosotros de tratar de comprenderlo, no por nuestro propio entendimiento, no por nuestra propia capacidad, no porque lo merezcamos, no porque nos consideremos dignos, sino que sencillamente nos ha sido dado, ya dado, por la gracia
de Dios, por el amor de Dios que es inagotable, por la misericordia de Dios que es infinita, y por la gracia de Dios, que no hay palabras en ningún alfabeto ni en ninguna lengua para expresar. Decía, a partir de eso hay solo una cosa más que quiero añadir. Es una frase profética de don André Malraux, que no necesita presentación y que dice: el siglo XXI será espiritual o no será. Yo, Estela Rodríguez Santiago, me permití añadir una palabra a esa frase totalmente profética de don André Malraux, y de decir: el siglo XXI será universalmente espiritual o no será. Es decir, que este siglo XXI, es decir, el siglo que estamos precisamente viviendo, el año 2020 del siglo XXI, es decir, que nos quedan casi 80 años. De aquí hacia el siglo XXI termina. Por lo que a mí se refiere, tengo exactamente 74 años. Lo que me dice de inmediato que no voy a llegar hasta el fin del siglo XXI. Pero puedo ahora, en este mismo momento, y ya pude, ya comencé, ya lo estoy viviendo, yo, Estela Rodríguez Santiago, puedo permitirme de decir, ya lo estoy viviendo. Entonces yo sé que yo, Estela Rodríguez Santiago, desde el punto de vista individual, puedo poner mi granito de arena, porque otros y otros y otros y otras y otras, la sociedad humana, incluida, sin la mínima exclusión, pueda cada uno, cada una, desde el punto de vista individual, poner su granito de arena. Granito de arena que es sencillamente inapreciable, del cual granito de arena el valor es inapreciable, para contribuir 100% voluntariamente al beneficio de la humanidad entera. Y ese valor, esa capacidad mía y de cada ser humano, de cada hermano, de cada hermana en Cristo, o de cada criatura de Dios, que hasta este momento no haya tenido la oportunidad o el deseo, o como lo que sea, de decir sí a la invitación de Jesús, el Cristo de Dios, de aceptarlo como su Salvador personal y ultrapersonal mismo. Lo que quiere decir que yo, aquel, y todos, toda raza comprendida, todo color de piel, toda nación, toda lengua, todo credo, todo estrato social, de aquel que está en lo más alto o de aquel o aquella que podríamos considerar como estando en el nivel, el menos indicado para recibir la revelación de Dios que hoy recibimos de parte de Cristóbal Montenegro, del cual yo soy testigo, yo, Estela Rodríguez Santiago, que es un verdadero canal
del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que todo, mismo aquel que consideremos o aquella que tuvo menos educación, que no nació con un nombre determinado, que no tuvo estudios suficientes para tener doctorados, adquirir doctorados y doctorados. Bien, la persona que consideraríamos de manera normal, totalmente normal, como la menos indicada para recibir la revelación que nos fue dada hoy, domingo 11 de abril, 12, gracias, 12 de abril del año 2020. Y que podríamos quedar impactados, sencillamente impactados, de la reacción de aquel o aquella que hubiera sido la última persona en la cual habríamos pensado y que bien recibió una revelación que nos podría elicitar tanto como la edificación que nos puede dar Cristóbal Montealegre, que es escuchado a nivel del mundo y que, pues es algo, por decir que ahí está la igualdad que Dios nos da a todos y a todas, y que es a nosotros, cada uno, cada una, de recibirla y en la total libertad. En la total libertad, y es para Dios importantísimo que lo hagamos en la libertad total, sin aceptar la mínima inducción. Y me permito decir que sin aceptar sobre todo la mínima inducción que no sea la nuestra, a 100% la nuestra. Si no estamos seguras de una decisión, tomemos nuestro tiempo hasta que por nosotros mismos, por nosotras mismas, pensamos y bien, es nuestra decisión de decir sí a la invitación de Jesús, el Cristo de Dios, decirle sí. Quiero y quiero aceptarte como mi Salvador, a título ultra. A partir de ese momento, somos nosotros mismos que seremos convertidos por nosotros mismos, siguiendo la guía nada menos que del Espíritu Santo de Dios. Y por volver al siglo XXI, está delante de nosotros de una manera tan precisa, la misión que Dios tiene para nosotros, todos los que vivimos en este siglo XXI de nuestra era, para nosotros, los que vienen, los que nazcan, los bebés que nacerán en este siglo XXI, que continuarán naciendo, es decir, los que podrán llegar al final del siglo XXI. Entonces la libertad, pero la misión que Dios mismo nos está presentando, si la queremos aceptar, es de ser pioneros, nada menos que pioneros en este siglo XXI, para tomar el camino que nos dirige hacia Cristo, Jesús, hombre, el Cristo de Dios, y decirle bien, aquí estoy voluntariamente para decir que sí, y que a partir de ese momento, todos concernidos en la mínima exclusión, podríamos hacer de este siglo XXI lo que la voluntad total de Dios nos está ofreciendo. A nosotros de tomarla, de recibirla, de entenderla
de comprenderla, no por nuestra propia capacidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por la voluntad total de Dios, el único Dios que existe sobre este universo, que Él creó. Entonces, a partir de ese momento, sencillamente estamos capacitados. Una serie de hechos que conjugan, está conjugándose para llevarnos a una decisión final. A nosotros de abrir los ojos, a nosotros de pedirle a Dios a nuestra ultra personal manera: papá, aquí estoy, revélame, porque Espíritu Santísimo, lo que yo puedo hacer en tantos individuos. Porque estoy sintiendo, descubriendo el valor de tu mente. El valor total que tú otorgas a cada ser humano. Porque estoy recibiendo, y una vez más recibiendo que para ti, Padre, soy única e irrepetible. Único e irrepetible. Entonces, que lo que yo tengo que hacer, no lo puede hacer ni Chana, ni Juana, ni Perencejo, ni nadie más que yo. En el nombre de Jesús. Gracias, Estelita. Muchas gracias, gracias. Maravilloso lo que Dios está haciendo en tu corazón. Ale, te escuchamos. Ay, perdón. Hola a todos. Agradezco a Dios que estemos aquí reunidos y todo lo que nos ha revelado el día de hoy a través de cada uno de ustedes. Yo nomás lo que quería como compartirles rápidamente es, yo tenía como una duda, se me hace similar a la que tuvo Estefan. Yo recibí ya a Dios, o sea, en mi corazón. Él ya habita en mí. Y yo dije, bueno, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿cómo es posible que no tenga un cambio ya definitivo? Yo sé que en muchas áreas lo he tenido y lo he vivido y he gozado de esa sanidad, pues, de no tener un enojo, o sea, de muchísimas cosas. Digo, pues es amplio, ¿no? En todo lo que lo he vivido. Pero digo, bueno, ¿y en qué tiempo voy yo a poder ya tenerlo de lleno? O sea, de vivirlo en cada uno de los momentos, 24/7, como decimos, todo eso, ¿no? Bueno, lo que papá contestó en esta plática, lo que él me dijo, fue cuando Cristóbal dijo, a ver, nosotros vamos a veces a sentir algo y a tener una emoción en la cual no vamos a saber cómo reaccionar, o vamos a tener algún momento, ¿no? Que humanamente pueda entrar en nuestro pensamiento y queramos resolverlo de esa manera. Entonces, lo que a mí vino fue más que nada es, a lo mejor vamos a tener un periodo de tiempo distinto. A lo mejor va a haber momentos en los que va a ser instantáneo y lo voy a vivir con Dios. Y a lo mejor va a ser un periodo, a lo mejor un poquito más largo, de unos días, o en algunas cuestiones podría ser a lo mejor trabajar Dios en mí en unos meses para que yo pueda tener esa acción. O sea, eso fue lo que papá contestó en mí, porque yo dije, ¿por qué no puedo vivirlo en este momento? Entonces, bueno, quería compartírselos, no sé si fui claro. Gracias. Gracias, Ale. Maravilloso que lo compartas, porque ¿saben dónde vamos a ver el trabajo de Dios? Es el nivel de descanso que va a vivir tu corazón. Porque nos vemos nosotros en la responsabilidad de actuar bien, ¿sí? Y todavía nuestro entendimiento trabaja en el aspecto de poder, puedo, no puedo, puedo, no puedo.
Y ahí viene la renovación del entendimiento. Dios puede en mí. Dejo que Dios lo haga. Y si Él lo va a hacer, entonces yo no lo voy a hacer. Y es descanso. Yo descanso para que Él haga. Yo cedo el lugar de mi corazón para que sea Él en mí. El apóstol Pablo lo aprendió y lo pudo expresar en testimonio de esta manera. Él dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ese es el descanso total, ¿no? Ya no sale Pablo, sale Cristo. Ya no piensa Pablo, piensa Cristo en mí. ¿Y cómo se le hace? Pues dejas de ser, dejas de hacer, dejas de meter primero tu opinión, tu pensamiento, tu capacidad para cederle a Él. Y lo maravilloso es que ese aprendizaje te lo va a ministrar el Espíritu Santo directamente, conforme tú aceptes, ¿no? Conforme tú le permites. Entonces tienes claridad, que es siempre la obra de Dios cuando Él nos da claridad. No es cuestión de que sea instantáneo, que nos veamos ahora presionados, híjole, metí la pata otra vez. No, sino es cuestión de confianza. Creo a Dios comprometido conmigo para habilitarme en esta vida divina. Entonces, si lo veo así, ya no vivo el estrés de cambiar, sino el gozo de verlo a Él haciendo su trabajo. En mi relación personal con Él, cuando Él me dice, hey, me llama la atención, ¿no? En mi espíritu, ¿lo vas a hacer tú? Lo que resulta en mi corazón, antes era, y otra vez te fallé. Y finalmente, Él ha renovado mi entendimiento y ahora lo que ocurre es, me río. Digo, Padre, gracias, porque estás siendo fiel. Gracias por advertirme, por invitarme a vivir esto contigo. Y eso es muy hermoso, ¿no? Poder vivir descanso. Entonces, el producto de Dios en ti, a ti te da descanso y Él está más activo porque aprendes a cederle lugar. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, mis hermanos y hermanas, qué maravilloso, ¿no? Esta invitación de Dios. Carlos, ¿quieres compartirnos algo? Adelante. Te escuchamos. Ya te oímos, Carlos. Adelante. Ya, ¿se me escuchan? Perdón. Sí. Sí, te escucho. Ok, creo que estamos viviendo tiempos difíciles, pero es una oportunidad también para ver el poder de nuestro Padre operando maravillosamente a favor nuestro. Es decir, es muy fácil tener un Dios en tiempos de bonanza, en tiempos donde todo va bien, pero veo que la prueba de la fe está precisamente donde aparentemente las cosas no son tan o agradables o tan fáciles, ¿no? Como estos tiempos que estamos viviendo, que aunque hay mayor muerte por otras circunstancias, ha habido mucha imagen que se maneja en los medios acerca de la enfermedad o el problema del coronavirus que actualmente pasa la humanidad. Pero creo que la oportunidad para nosotros es de manifestar que efectivamente creemos en un Dios vivo, un Dios que todavía está en el trono, un Dios que no ha perdido el control sobre el universo ni sobre las cosas que nos pasan y no se ha equivocado creo que para esta hora nos ha llamado para poder manifestar y cuando el mundo está en aflicción, poder ser precisamente la luz en medio de las circunstancias difíciles para manifestar que nuestro Dios es un Dios vivo,
que nuestro Dios es un Dios para hoy, para las circunstancias difíciles, porque no podemos conocer a un Dios de justicia si no hemos vivido injusticia, no podemos conocer a un Dios proveedor si no tenemos precisamente el peligro de decir, bueno, no tenemos una fuente de financiamiento constante ante una circunstancia como la que estamos pasando, pero que verdaderamente confiamos, tenemos la certeza pues en nuestro Rey, en nuestro Padre, y Él nos ha dado una fórmula, vamos a decir así, de cómo Él hace las cosas, acerca de que Él nos ha dejado, de que podamos nosotros llamar las cosas que no son como si fueran, de manera que la gente en lo natural llama este tiempo de pandemia, de crisis y demás, pero nosotros como pueblo tenemos que llamarlo de otra forma, para hacer que las cosas que no son verdaderamente lleguen a ser como Dios ha dicho para nosotros. Entonces, yo veo la oportunidad para que podamos vivir y manifestar la fe que tenemos en un Dios vivo, en un Dios real. Y agradezco mucho las palabras que nos das cada semana y les bendecimos y les amamos mucho, Susi, Cristóbal, amado Cristóbal. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Les amamos a todos y damos gracias por el privilegio de ser familia de Dios y de venir a conocernos en la vivencia de Dios en nosotros. No hay nada que nos lo niegue. Es nada más cuestión de permitirle, de aprender a buscar primeramente su participación en tu corazón. Y lo haces llamándole papá y escuchándole y permitiéndole hacer lo que Él hace. Él da vida. Y esa vida tiene una interpretación amplísima, ¿no? Es todo lo que Dios es operando en ti. Pues vamos a dar gracias por esta sesión, por este tiempo, este ágape divino. Quiero invitar a Rosa María que por favor dé gracias por este tiempo. Te escuchamos, Rosa. A ver, ¿sí me escuchas? ¿Se escuchan? No. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Adelante. Ah, bueno. Perdón. Sí. Señor, pues yo quiero darte infinitas gracias, primero que nada, por Cristóbal, por su familia, por su vida, porque a través de él tú nos has abierto los ojos, tú nos has dado ese entendimiento, todo eso que él nos ha podido revelar a través de él, de nuestro papá. Ahora lo tenemos que poner en práctica porque ya hemos sido renovados, ya hemos sido aceptados por el papá, ya sabemos cuál es el camino y lo único que nos deja es obedecer para dejarnos llevar por él. Gracias, papá, porque nos has tenido esa paciencia durante tantos años, nos has tenido paciencia diario, cada hora, cada minuto. Y no tenemos palabras como reconocer ese señorío que tú nos tienes a través de tu amor. Gracias, Padre, por esta mañana, por estas familias que escuchan, por todos los que estamos aquí presentes y que sentimos tu amor, que sentimos esa renovación en nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque sí queremos ser esos seres eternos, esos seres divinos que podamos disfrutar diariamente de tu capacidad de amar y de cumplir tus promesas en nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Adiós. Abrazos a todos. Así le hacemos a los nietos. Vivan a Dios.